Hola, muy buenos días. Pues a nombre de la Academia de Biología Marina, les damos la bienvenida una vez más a nuestro seminario semanal, que en esta ocasión será impartido por el doctor Eric Cristóbal Oñate González. El doctor Oñate obtuvo la licenciatura en Biología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la Universidad Autónoma de México. Su maestría y su doctorado lo realizó en CICESE. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es el responsable del Laboratorio de Ictiología y Colección de Ictiología de esta misma universidad. El doctor Oñate, desde su licenciatura, ha trabajado en estudios biológicos y ecológicos de tiburones y ahora también se dedica a la ecología de peces óseos. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros relacionados a estos temas, participa activamente en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, es miembro de la Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos y la Sociedad Mexicana de Zoología, ha participado en varios proyectos como la elaboración de programas de monitoreo y conservación de tiburones, así como el programa de acción para la conservación de tiburones y rayas en áreas naturales protegidas y el programa de acción para la conservación de especies PASE Tiburón Blanco. También el doctor Oñate pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, una breve semblanza del doctor Oñate. Al final, como siempre, si alguien tiene una pregunta, duda, comentario, por favor, pedimos la palabra. Adelante, doctor Oñate, bienvenido. Ok, muchísimas gracias, doctor Víctor. Estoy muy agradecido por estar aquí. Nuevamente les ofrezco una disculpa por la tardanza, algunos pequeños inconvenientes, pero bueno, ya aquí estamos. Y espero que les guste lo que voy a platicar. De manera general, como van a ver, lo que les voy a platicar es qué es lo que estamos trabajando aquí en el laboratorio de ictiología, qué es lo que estamos trabajando con los peces dulceacuícolas. Después, para no tardarme tanto por cuestiones del tiempo, después, si gustan, les puedo platicar un poquito más de las otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar ya con el tema. Ya estamos un poquito tarde, ¿no? Entonces vamos a continuar. Entonces, lo que vamos a estar platicando es qué es lo que sabemos o tratando o buscando de entender a los peces de agua dulce, a los peces que se encuentran en la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, claramente lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos, ¿no? Nuevo León es un estado que se encuentra en el noreste del país, como ustedes pueden ver. Es un estado que está colindando principalmente con Coahuila, está colindando principalmente también con Tamaulipas y con San Luis Potosí al sur. Y dentro de Nuevo León, en este mapa que tenemos aquí en la parte, en esta zona derecha o en esta imagen de la derecha, esto es a lo que le conocemos como la zona metropolitana de Monterrey. Anteriormente se le conocía como el área metropolitana de Monterrey y eso es más conocido, ¿no? Actualmente se considera que la zona metropolitana consta con 16 municipios, de los cuales ustedes están viendo aquí en esta lista de los principales, no son los únicos, son los que más conozco, debo de aceptarlo, ¿no? Está Apodaca, está Cadereyta Jiménez, García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, San Pedro Garza García. Entonces, son algunos de los municipios que conforman a la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, esta zona es una gran urbe, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Esta es una gran urbe que se encuentra muy urbanizada, pero también los municipios que se encuentran alrededor de lo que sería Monterrey, alrededor de lo que sería General Escobedo, también tenemos una gran zona industrial. De hecho, la zona metropolitana de Monterrey se va a caracterizar principalmente porque toda su economía se va a basar en tres principales cuestiones. Realmente, si ustedes buscan información, vamos a encontrar hasta 4 puntos importantes. Una es el comercio. Al ser una zona altamente urbanizada, el comercio a diferentes niveles va a ser muy, muy importante. De hecho, ahorita regreso a esa parte. También la segunda actividad económica más importante es la industria.
la zona metropolitana de Monterrey y principalmente los municipios que se encuentran en la parte externa son de los municipios con mayor industria. Ustedes van a encontrar que de las industrias más importantes las vamos a tener aquí en Monterrey. Bueno, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, si digo Monterrey me estoy refiriendo a la zona metropolitana, por favor. Y bueno, vamos a tener industria, desde industria automotriz hasta industria para diferente aeronáutica, por ejemplo, industria tecnológica, etcétera. Y también una parte muy importante que tiene que ver con el comercio y que tiene que ver con la industria es las exportaciones. Realmente Monterrey está considerado actualmente dentro del país como uno de el segundo o tercer lugar en exportaciones, principalmente de cuestiones de, se me fue ahorita el nombre, principalmente de componentes automotrices, componentes incluso también para la aeronáutica, ¿no? Y bueno, algo también importante en los municipios que se encuentran alrededor de la zona metropolitana de Monterrey y también en algunos de los municipios actualmente de la zona metropolitana es la ganadería. La ganadería, bueno, creo que quiero creer que hay algo de conocimiento en cuestión de que somos, ¿no? Porque ya soy regio, ya ando por acá desde hace 6 años, ya soy regio también. Somos muy conocidos también por nuestras carnitas asadas, ¿no? Si hay gente de Sonora por ahí, no quiero pelearme, ¿no? Pero pues sí, tenemos una buena tenemos una buena calidad en las carnitas, ¿no? En las carnes asadas. Y eso es porque realmente el estado, la zona, tiene una muy buena industria ganadera, ¿no? Todo esto, perdonen. Ay. Sin embargo, también es importante que sepamos que Nuevo León en general realmente cuenta con unas capacidades hídricas muy interesantes y más cuando estamos hablando de un estado del noreste. Como ustedes saben, de manera general, los estados del noreste están caracterizados por ser más áridos en comparación con el centro, con el sur del país, y aún así realmente vamos a presentar una gran cantidad de cuencas hidrológicas. Estamos viendo en el mapa que tenemos aquí a la izquierda algunas divisiones con respecto a las cuencas hidrológicas que tiene el estado, y estas cuencas hidrológicas abastecen o de manera general y de manera natural, podríamos decir, abastecen a los diferentes cuerpos de agua como son ríos, como son arroyos, y claro, eso ha llevado a que podamos tener también presas importantes en el estado. En el mapa que tenemos aquí a mano derecha, quiero mostrarles todos estos puntos que ustedes, bueno, primero, las diferentes coloraciones que están viendo, el morado, el verde, etcétera, nos está hablando de las principales cuencas hidrológicas en las cuales se encuentra el estado. Y los puntos rojos que ustedes están viendo aquí, que sí que quería aprovechar desde ahorita, los puntos rojos que están viendo aquí son todos los sitios donde tenemos algún registro de colecta en el laboratorio. Haciendo un pequeño paréntesis, el laboratorio de ictiología, una de las cosas, más bien el punto más importante para el laboratorio es la colección ictiológica de aquí de la Universidad Autónoma del Nuevo León. Y bueno, quiero presentarles este mapa de manera general, retomando esta cuestión de los cuerpos de agua y los ríos que tenemos aquí en la región. Cada uno de estos puntos, les comentaba, son los registros que tenemos de peces en la colección de aquí del laboratorio, registros que vienen desde los años 60, desde los años 70. Este mapa fue hasta 2022, pero bueno, realmente actualmente hemos seguido trabajando, aunque un servidor llegué aquí a la universidad desde 2018 y nosotros, desde que yo llegué, nos hemos estado enfocando principalmente en la zona metropolitana de Monterrey. No nos hemos ido todavía hacia zonas más alejadas, excepto Tamaulipas, pero bueno, este es otro estudio que está, otro tema dentro del laboratorio que lo dirige la doctora María Teresa Carrión Sapián. Y bueno, estamos trabajando aquí con los peces de agua dulce en la zona metropolitana de Monterrey. Es este mapa que les acabo de poner. Y estos puntos que se están viendo aquí en color rojo en el mapa inferior son los puntos donde hemos estado colectando desde que yo llegué aquí, desde 2018 para acá, ¿no? Pero retomando el hilo de la plática, tenemos una componente importante de cuerpos de agua aquí en el estado.
dentro de esos cuerpos de agua, les ofrezco una disculpa, vamos a tener algunos ríos que son muy importantes. Estos que les estoy mostrando en este momento no son los únicos. Tenemos el río San Juan. Este río no solamente se encuentra aquí en Nuevo León, sino también va a continuar hacia lo que es Tamaulipas, dentro de la misma cuenca. Tenemos el río Santa Catarina, que ha sido un área muy importante, y al menos para nosotros, cuando han llegado las inundaciones, el río Santa Catarina es uno de los que se desborda y genera unas imágenes muy, muy importantes, ¿no? El río La Silla, que nace en lo que sería el Cerro de la Silla. Actualmente se considera un área natural protegida. El cerro está en trámite o está en proceso el volver al río de la Silla, el volver al río La Silla en una área natural protegida. Y como ustedes pueden ver, la razón por la que les presento estas imágenes, que repito, no son los únicos ríos que tenemos aquí en la región, es para que vean los diferentes tipos de ecosistemas que podríamos estar presentando. Aunque no es tan claro aquí en esta imagen, ustedes pueden ver, por ejemplo, en un mismo río vamos a tener zonas en las cuales el fondo va a ser un fondo rocoso, y vamos a tener también ríos en los cuales el fondo va a ser más bien fangoso. Vamos a tener ríos que se encuentran, como el río Santa Catarina, que se encuentran justamente en medio, dividiendo a una de las avenidas más importantes de aquí de la zona metropolitana. Vamos a tener el río La Silla, que se podría decir, el río La Silla, como muchos de los otros cuerpos de agua, es muy interesante porque en donde nace se encuentra, no voy a decir prístino, pero se encuentra con unas características que podríamos mencionar que son características saludables del ecosistema, pero conforme va avanzando, pues se encuentra con diferentes regiones de la zona metropolitana que pues va cambiando sus características, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, la presencia de las cuencas, o más bien que el Estado tenga las cuencas hidrológicas, la presencia de estos cuerpos de agua, ha permitido que podamos tener también presas. Una de las importantes, Presa La Boca, no es la única, y cada una de estas características que van a presentar los diferentes cuerpos de agua, pues sin duda alguna está relacionada también con las características de, permítanme un segundo, perdón. Con las características de ecosistema, y por lo tanto va a estar también relacionado con el tipo de especies que van a estar presentes, ¿no? Y bueno, estos ríos que se encuentran dentro de una zona urbanizada, lamentablemente presentan diferentes tipos de afectaciones. Estos cuerpos de agua se han visto realmente afectados por diferentes afectaciones antropogénicas. Entre ellas estamos viendo algunas imágenes que tenemos aquí en pantalla, como pueden ser derrames de hidrocarburos. Tenemos también, por ejemplo, se tuvo el reporte relativamente reciente de derrame de resistol, y tenemos también derrames industriales, tenemos desechos industriales, tenemos también desechos de la misma urbe, ¿no? De desechos hogareños, también los tenemos directamente hacia los ríos. Y bueno, sin duda alguna, una de las grandes problemáticas que tenemos aquí, o en las que nos enfrentamos aquí en el estado, pues es las afectaciones hacia las especies, ¿no? En el caso particular, y lo que nos compete a nosotros en el laboratorio, pues va a ser las afectaciones hacia los peces dulceacuícolas, ¿no? Y bueno, actualmente en el estado contamos con, acabamos de hacer, justamente está en proceso de revisión aquí el equipo, que después les presentaré a algunos del equipo de trabajo. Hemos estado trabajando para una actualización del listado de especies que se encuentran registradas actualmente, o al menos de los 90 para acá, que se encuentran registradas en todo el estado. Esto no es solamente el área metropolitana, sino en todo el estado. Y bueno, actualmente este listado está en 112 especies. Aquí en las imágenes les estoy presentando de las especies que nosotros aquí en el laboratorio hemos podido colectar. No son las únicas, hemos podido colectar aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, estas especies que estamos viendo aquí sí van a ser de la zona metropolitana, ¿no? Y bueno, algo interesante que nos va a servir
para usarlo como justificación y para entender la problemática y tratar de resolver, o más bien tratar de analizar la problemática que estamos presentando en la zona metropolitana, bueno, tenemos especies que son nativas, tenemos especies que son nativas ya sea a la región noreste, ya sea nativas para México, pero son especies que estos ríos, estos cuerpos de agua de la zona metropolitana, pues son su hábitat de manera natural, ¿no? Entonces, esta parte va a ser importante cuando nosotros queremos entender o queremos empezar a analizar cómo está siendo el efecto de estas afectaciones antropogénicas que mencionábamos anteriormente. Sin embargo, no solamente vamos a tener especies que son nativas para la región, sino que además vamos a tener especies que se consideran como especies exóticas o especies invasoras. Estas especies han llegado a la región por diferentes circunstancias, como les voy a mostrar más adelante. No tenemos tanto conocimiento y esa es una de las grandes problemáticas para la región, pero bueno, tenemos especies que son exóticas o que están consideradas también como especies invasoras. Algunas especies como pueden ser estos guppies, ¿no? Del género Hippophorus. Estas especies han llegado que son llamativas para los acuarios y entonces por eso han llegado a la región y bueno, han ocurrido problemáticas que se han liberado en los ecosistemas y bueno, realmente sus poblaciones pareciera que están creciendo mucho y también la distribución en las que se encuentran. Algunas otras especies han sido muy llamativas e introducidas principalmente para pesca deportiva, de lo que platicaré en un momento más adelante. Y bueno, actualmente estamos trabajando ya en un documento en el cual de manera formal podamos registrar ya al grupo de los plecos como especies invasoras en la región. Rápidamente, aunque se tienen registros de este grupo de organismos en la región, estos registros son de manera informal, es decir, no los tenemos en un artículo, no los tenemos en un reporte como tal, sino más bien son registros no oficiales. Entonces, hace poco un estudiante, Víctor Berrones, acaba de terminar una tesis y estamos trabajando en el artículo para ya tener el primer registro de plecos, ¿no? Y esta cuestión es muy importante porque este grupo de especies no son las únicas, tienen una capacidad de invasión muy, muy fuerte y se tiene registrado que en otros lugares del mundo pues causan grandes afectaciones a las especies nativas. ¿Cuál es la situación con respecto a los peces en el estado? Bueno, a diferencia de otros estados del país, realmente Nuevo León no tiene una pesca comercial. No tenemos grandes pesquerías en las cuales las especies de peces cumplan una función tanto de alimentación básica en la comunidad como además comercialización tanto interna como comercialización hacia otros estados. Y bueno, no hablemos de exportaciones, no, simple y sencillamente no tenemos una pesquería comercial. ¿Se hace pesca en el estado? Sí, sí se hace pesca, sí se hace pesca. De hecho, en algunas zonas como pueden ser las presas, como pueden ser algunos de los ríos o algunos de los arroyos, incluso hasta se llevan a cabo torneos de pesca deportiva, ¿no? Cabe resaltar, como ya mencionaba un poquito antes, cabe resaltar que esta también ha generado una problemática y esto es porque precisamente para que se pueda mantener la pesquería, la pesca deportiva, se han introducido organismos, ¿no? Se han introducido otras especies. Por ejemplo, las lobinas, tenemos de manera general para la región noreste, no solamente México, también con Estados Unidos, tenemos a Micropterus salmoides, pero existen reportes también y existen registros también de Micropterus floridianos, que se encuentra ya también en la región, con la cual hibridizan las dos especies, ¿no? Entonces, esto empieza a generar una problemática que hemos documentado en las presas o que hemos registrado en las presas al menos en la presa La Boca. Y bueno, no solamente son este grupo de especies para pesca deportiva, también en la zona metropolitana también existe lo que es la pesca recreativa. Es decir, si quisiéramos diferenciar
los dos tipos de pesca, deportiva y recreativa, es que para la pesca deportiva existe un reglamento más establecido, existe también normalmente una cuota, existe debido a que hay este reglamento, también existen permisos para que se lleven a cabo los torneos. Entonces esto hace que en cierta forma los torneos de pesca deportiva tengan una regulación, una regularización, se me fue la palabra, estén bien reguladas, ¿no? Y esto podría en cierta manera permitirnos tener un cierto manejo adecuado, ¿no? Hay unas buenas problemáticas, pero bueno, no es la idea hablar acerca de la pesca deportiva, al menos no en esta plática, ¿no? La cuestión con la pesca recreativa es más bien la gente que va a pasear, la gente que en un fin de semana va a los ríos y de repente se lleva una cañita o se lleva una línea con anzuelo y entonces ahí está pescando, pero realmente en muchas ocasiones es un catch and release, es decir, capturamos a los peces y los liberamos. Sin embargo, una de las problemáticas es que puede generar una afectación a los organismos, ¿no? Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Y en muchas ocasiones, pues los ejemplares o los organismos que se capturan son organismos de especies pequeñas, son organismos que no son realmente de una importancia pesquera como tal. Y una de las cuestiones más importantes no es para el consumo, pero también se les genera un daño. Aunque se liberen, para muchos de estos organismos, precisamente por el tamaño que pueden llegar a tener, pues se les genera un daño físico que pues nos habla de que seguramente, no lo sabemos con certeza, seguramente disminuye disminuye la sobrevivencia de los organismos y por ende afecta a las poblaciones, ¿no? Entonces, no tenemos una pesca comercial. Realmente las especies que le llaman la atención a la población en general, las especies para las cuales se toma en cuenta realizar estrategias de manejo son principalmente aquellas que están para la pesquería. Sin embargo, ya les platicaba yo que nada, para el estado tenemos 102 especies. Muchas de las especies de peces que vamos a tener son especies que no tienen una gran importancia comercial o que no tienen importancia comercial. Y esto ha generado quiero decirlo así, espero no meterme en problemas, ¿no? Ha generado un desinterés por establecer estrategias de manejo enfocadas en estas especies y esto también se ha visto a la par porque desconocemos muchísimo acerca de la información de las poblaciones de los peces de agua dulce que se encuentran en la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Y bueno, este desconocimiento, el que carezcamos, el que existe una carencia alta de información biológica, carencia de información ecológica, pues puede generar realmente unas problemáticas muy graves. Entre ellas, yo creo que la más importante, la desaparición de especies, ¿no? Estas especies que estoy mostrándoles aquí, Notropis aladonis, Hippophorus couchianus, Cyprinodon veronice, Megopsilona porus, son de algunas de las especies que se están registradas para la zona metropolitana de Monterrey y que actualmente se encuentran catalogadas como extirpadas en el medio silvestre. Algunas de ellas se encuentran resguardadas, pensando en futuros planes de reintroducción de estas especies. Sin embargo, por ejemplo, pensando en esos planes de reintroducción, una de las grandes problemáticas es que desconocemos mucho de la información biológica de ellos, ¿no? Entonces, realmente uno de los problemas que tenemos en la región es la falta de información para estas especies. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio de ictiología o qué es lo que hemos trabajado de manera reciente? Bueno, como ya les comentaba, el laboratorio de ictiología contamos con la colección ictiológica, nuestro mayor tesoro. Y bueno, además de tener el resguardo de todos estos ejemplares de diferentes especies desde los años 60 y de diferentes regiones, solamente nos faltan dos representantes de dos estados del país, pero tenemos ejemplares representantes de otras especies. Y bueno, en el laboratorio, acá les cuento, acá tenemos el área técnica del laboratorio de ictiología, acá está la puerta para la colección. Y bueno, en el área técnica es donde hemos estado trabajando y como equipo de trabajo, la verdad es que el equipo de trabajo que tenemos aquí es muchos estudiantes. Tengo dos colegas muy buenos en cuestión de los peces, en cuestión de la región. Y bueno, lo que hemos estado haciendo es trabajando, colectando en diferentes cuerpos de agua de la zona metropolitana de Monterrey y analizando a los peces y llevando a cabo diferentes análisis, ¿no?
¿Y qué es lo que hemos estado trabajando o actualmente qué es lo que les quiero presentar sobre los peces de agua dulce de la zona metropolitana de Monterrey? Bueno, es importante que tomemos en cuenta que la importancia de los peces no radica solamente en especies que sean de importancia comercial, es decir, peces importantes para la pesca, para la pesquería, para el comercio, para el consumo o el aprovechamiento del ser humano. La verdad es que los peces no solamente tienen esa función, no solamente tienen esa importancia económica o comercial, sino que además tienen una importancia ecológica alta. Principalmente, los peces van a cumplir diferentes roles con respecto a las relaciones tróficas que tienen en los ecosistemas. Estamos hablando tanto ecosistemas marinos como ecosistemas de agua dulce. Vamos a enfocarnos claramente en agua dulce. Tiendo a ir más a la parte marina porque es la formación inicial, ¿no? Pero hablando de los peces de agua dulce, vamos a tener que cumplen un rol muy importante en las redes tróficas debido a que tenemos especies con diferentes hábitos alimenticios, de tal manera que en los ecosistemas vamos a tener peces que son presas y peces que son depredadores. En muchas ocasiones, especies que son depredadoras también fungen como presas, ¿no? Entonces, esto nos habla inicialmente de un rol muy importante, de una importancia alta, más allá de solamente la comercial. Hablamos de su función dentro de una red trófica, pero no solamente la importancia de los peces es con respecto a las relaciones tróficas que tienen. La importancia ecológica que van a tener los peces va muchísimo más allá. Esta es una imagen que me gusta quiero encontrar una que sea todavía más llamativa, pero esta es muy interesante porque aquí vemos de manera general cómo los peces están relacionados o cumplen diferentes funciones dentro de su ecosistema, no solamente en la función trófica, sino que además van a ser componentes importantes del hábitat, ya que van a estar interactuando, van a estar interviniendo en lo que son los flujos de energía, en lo que son los flujos de materia, pero en los flujos de energía principalmente, pero además los diferentes hábitos que van a presentar muchas de las especies van a generar, por ejemplo, la remoción de nutrientes. Hay algunas especies que hacen nidos, hay algunas especies que remueven el sustrato para poner ahí sus huevecillos, hay algunas especies que remueven algas o remueven vegetación que se encuentra en el fondo. Y bueno, esto hace que exista una circulación de los nutrientes en los cuerpos de agua. Además, muchas de estas especies realizan movimientos que van desde la zona bentónica o desde el fondo de los lagos, desde el fondo de los ríos hacia la superficie y viceversa, lo que hace que además pues estén transportando estos nutrientes a toda la columna de agua, transportando esta energía a toda la columna de agua, y entonces son componentes muy importantes para el funcionamiento de los ecosistemas. Tenemos especies que, valga la redundancia, se especializan en hábitos bentónicos, aireando, bueno, no aireando, pero está muy mal dicho eso, oxigenando el sustrato, formando diferentes pozos en el fondo de los cuerpos de agua, y otras especies que están especializadas en estar en la zona pelágica y bueno, cumplen esta función de poder regular a otras poblaciones, cumplen la función de poder reciclar estos nutrientes, y entonces esto los vuelve muy importantes para los ecosistemas. Esto nos lleva a, ya hablamos de que tenemos una riqueza, tenemos una diversidad de especies registradas de 102 especies, pero hemos observado los efectos, hemos platicado un poquito acerca de los efectos negativos que pueden tener las afectaciones antropogénicas. Entonces, esto nos lleva mucho a querer entender cuál es la diversidad, cuáles son las especies que tenemos en los cuerpos de agua, pero realmente es solo el número de especies lo que importa, es decir, lo que queremos en un cuerpo de agua para entender que no está afectado, o más bien recuperar el hábitat para que aumente el número de especies. Lo que nos importa es el número de especies, o más bien lo que nos importa son las diferentes funciones ecológicas. Esto lo estoy representando aquí porque en esta imagen del lado izquierdo pues tenemos diferentes especies de bagres. Eso nos está hablando de 5 especies diferentes, pero todas cumplen más o menos una función ecológica similar.
En cambio, en este otro escenario tenemos 3 especies, solamente 3, es un menor número de especies, pero cumplen, nada más hablando de los hábitos de alimentación, los hábitos tróficos, pues cumplen 3 funciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo más importante para poder conocer a nuestros ecosistemas? Y bueno, esta es una parte del estudio de la tesis que está llevando a cabo Néstor Castillo Méndez aquí en el laboratorio. Él está haciendo estudios de ecología funcional de las diferentes especies que hemos colectado en este mapa que les presentaba inicialmente de la zona metropolitana, de los puntos rojos, el mapa amarillo. Bueno, los ejemplares que hemos colectado en todos estos puntos, Néstor ha estado midiéndolos y bueno, lo que está él trabajando es entender la ecología funcional de los peces dulceacuícolas de la zona metropolitana de Monterrey, basándose principalmente en 2 características importantes. Una, lo que es el análisis de la morfología, de la morfometría, para la cual, bueno, primero tomó algunas fotos y estuvo tomando características y medidas de estos diferentes puntos que se les conoce como los landmarks o los puntos de referencia. Y entonces para cada uno de los individuos, porque no solamente fue un individuo por especie, sino varios individuos para cada una de las especies que tenemos registradas, y lo que él estuvo haciendo es tomando estos puntos, haciendo las mediciones, tomando las diferentes fotografías para finalmente, con base en más bien utilizando un software especializado, hasta ahorita se ha hecho un análisis de componentes principales y un análisis de variaciones canónicas, ¿no? Y esto para poder ver si podemos encontrar diferencias o lo que más nos interesa, si podemos encontrar similitudes en la morfología, en la morfometría de las diferentes especies que hemos colectado. Y además también está tomando en cuenta diferentes rasgos desde el punto de vista de la función ecológica que van a tener esta especie, y estos rasgos es utilizando principalmente la literatura y la información que se tiene ya establecida relacionada con la alimentación de las especies, no solamente de qué se está alimentando, porque esto nos estaría diciendo los niveles tróficos, sino cómo es que se está alimentando, cómo es su comportamiento de alimentación, también cuáles son las características reproductivas que van a presentar las especies. Esto para los peces, como para otras muchas especies, es muy importante porque algunas especies van a poner sus huevecillos directamente en el agua, libres, pero otros, como les comentaba anteriormente, van a formar una especie de nidos, ya que hacen pequeñas horadaciones en el sustrato, en el fondo, para poder ahí poner sus huevecillos y bueno, están cuidando. Tenemos especies que van a ser vivíparas, entonces todo esto es importante con respecto a la función que tienen en el ecosistema, ¿no? Y definitivamente se toma en cuenta cuáles son las características que tienen las especies con respecto a el efecto que generan en el ecosistema, además de las características de migración. Todo esto para poder entender o poder analizar también cada una de las especies, cuáles son los diferentes roles o los diferentes servicios ecosistémicos que le brindan a los hábitats. Iba a decir al ecosistema, pero no quería ser repetitivo. Entonces, hasta ahorita, como les decía, bueno, está en preparación porque la tesis. Perdón, ¿me escucha? Sí. Se cortó. Sí se escucha. Ok, continúa entonces. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado hasta ahorita? Bueno, Néstor, ¿no? Me pongo yo ¿cómo se llama? La medalla. La verdad es que Néstor es el que ha estado trabajando en toda esta parte. Yo solo le digo, sí, Néstor, sí, adelante, ¿no? En los estudios, cuando vemos la parte morfométrica, recuerden que yo les platicaba de los análisis de componentes principales. Y bueno, lo que él ha visto hasta ahorita, esto ha venido modificando, ¿no? Néstor ha estado trabajando mucho en los análisis para poder entender cómo es que se agrupan las diferentes especies de acuerdo a sus rasgos morfométricos. No lo olviden, a las características morfológicas que van a tener, por ejemplo, aletas o la forma en la que tiene la posición de la boca, pero también las medidas que tienen dentro de su cuerpo. Entonces, de una manera general y de una manera preliminar, hemos encontrado 3 agrupaciones
tanto con los análisis de componentes principales, como también cuando lo vemos con las variables canónicas. Voy a regresar un momento porque es muy interesante porque, vamos, refuerzan los dos análisis van a reforzar la idea. Aquí, aunque pareciera distinta la imagen, quiero que le pongan atención. Voy a regresar un momento. Quiero que le pongan atención. Aquí vamos a tener estas agrupaciones que van a constar principalmente de las especies Eryctis, del género Eryctis, Oreoclomis, Lepomis, y estas que son en color verde, el análisis de variables canónicas nos las agrupa también. ¿Ok? Aunque está en otra parte de la gráfica, son dos análisis diferentes, pero finalmente las agrupaciones se mantienen. De hecho, en estos cuadros que tenemos aquí son las agrupaciones que nos dan los dos análisis, y si se fijan, tanto el de componentes principales como el de variables canónicas nos los mantienen en el mismo en el mismo orden, ¿no? En las mismas agrupaciones. Entonces, esto ya nos lleva, por un lado, ¿cuál es la importancia de esto? Nos lleva, por un lado, a entender que, a pesar de que son especies diferentes, las características morfológicas, no quiero decir son iguales, ¿no? Pero las características morfológicas nos pueden dar una idea de que la función ecológica que van a presentar, solamente basados en la morfología, son similares entre algunas especies y son diferentes. Este grupo es diferente a las características que van a presentar este grupo de especies por acá, lo que nos puede llevar a que cumplan roles ecológicos diferentes. Recuerden la imagen que les había presentado sobre los bagres y el otro escenario. Bueno, aquí tenemos tres especies, tenemos 5 especies, ¿no? Que tienen características muy similares. Acá tenemos 3 especies que tienen características muy similares, y entonces, a pesar de que tenemos diferentes especies, van a cumplir, desde el punto de vista morfométrico, van a cumplir funciones similares, ¿no? Por otro lado, les había yo dicho que también el análisis que está haciendo Néstor también toma en cuenta las características funcionales, las características ecológicas de cada una de las especies, y este análisis hasta el momento nos ha hecho 4 agrupaciones, a diferencia del anterior. Quiero resaltar que para este análisis, hasta ahorita lo hemos hecho con 16 especies, el anterior fueron 2 especies, entonces seguimos trabajando, Néstor, seguimos trabajando en ¿cómo se llama? En estos análisis, pero quiero que vean algo importante. Por ejemplo, a un grupo de especies, los pecilios, los de la familia Pecilides, las tiene agrupadas más que nada por las características reproductivas. Estas especies son especies vivíparas, son especies que dan a luz a sus crías ya vivas, no tienen fases larvales, y esto implica características ecológicas muy importantes, porque una vez que nacen ya están desarrolladas y entonces ya empiezan a cumplir las funciones ecológicas que también cumplen en cierta forma los adultos. Toda su morfología ya es la misma de los adultos, excepto la parte de la madurez reproductiva, a diferencia de las especies que tienen fases larvales, las cuales incluso su morfología, sus hábitos y su papel en el ecosistema es diferente a cuando ya metamorfosean para la forma final, ¿no? Por otro lado, tenemos especies que se van a agrupar por las características en cuanto a cómo se alimentan y cómo utilizan el ecosistema. De manera general, esta parte es interesante porque, a diferencia del arreglo anterior en el cual tenemos morfologías distintas, los hábitos hacen que este grupo de especies cumplan ciertas funciones, como son principalmente mantener servicios ecosistémicos en la parte bentónica y demersal, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos 2 agrupaciones por niveles tróficos, donde vamos a tener especies que están consideradas como omnívoras, mientras que vamos a tener especies que están consideradas como carnívoras, ¿no? Y estas son las agrupaciones. Entonces, este es el estudio que está trabajando hasta ahorita Néstor. Seguimos trabajando en esto para la idea ahorita es comparar entre las diferentes ríos para ver cómo va cambiando esto entre los diferentes ecosistemas con base en las características que tienen cada uno de los cuerpos de agua que hemos estado analizando. Y esto es, continuando, ¿no? con la plática general, esto es porque
como ya les dije en un principio, pues la zona metropolitana de Monterrey realmente está muy urbanizada. La mayor parte o la parte central de la zona metropolitana está muy urbanizada y eso trae consigo muchas actividades antropogénicas, y estas actividades antropogénicas pues han generado grandes afectaciones en los cuerpos de agua, ¿no? Retomando esta parte, ya sea incluso generando, por ejemplo, fragmentación del hábitat, cambios de uso de suelo. Este es el río Santa Catarina que les comentaba, que se encuentra en medio de dos avenidas muy importantes, o de una avenida muy importante, causando fragmentación de hábitat, causando actividades antropogénicas que hacen un cambio de uso de suelo, no se diga contaminación, que va a ser muy importante para la última parte de la plática, y bueno, también considerado cierto resultado de actividades antropogénicas mundiales, bueno, también actualmente las sequías, ¿no? Entonces, esta urbanización, también las actividades industriales y demás, ha generado grandes afectaciones de contaminación directamente hacia los cuerpos de agua, y como ya habíamos platicado anteriormente, pues esto genera les afecta directamente a los peces de la zona metropolitana. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Como una de las premisas que yo les comentaba es que tenemos mucho desconocimiento acerca de las especies, acerca de las poblaciones, y entonces realmente no conocemos cómo es que los estresantes, los factores antropogénicos, cómo es que realmente van a estar afectando a cada una de las especies. Entonces, para esto, Paola Pérez Valtierra, que está haciendo también su tesis, ya estamos, bueno, ya queremos terminar esta tesis, ¿no? Ella está haciendo la tesis de maestría, y bueno, lo que ella está haciendo es un análisis de la vulnerabilidad, y este análisis de la vulnerabilidad, bueno, lo está basando con un análisis de productividad y susceptibilidad. Por las siglas en español es el APS, van a encontrarlo en inglés como Productivity and Susceptibility Analysis, PSA, y bueno, como les comentaba, nos permite dar una evaluación rápida para entender qué tan vulnerable puede ser una especie hacia cierto estresor, cierto estresor ambiental, ¿ok? ¿Cuáles son las características importantes de este análisis y por qué lo está usando Paola? ¿Por qué decidimos hacerlo? Bueno, este es un análisis que originalmente se hizo para evaluar qué tan sostenible pueden ser las especies dentro de una pesquería. Pero la parte más importante y la base de este análisis es que, es para especies de las cuales tenemos muy limitados la información biológica. Recuerden, una de las cuestiones con los peces de agua dulce de la zona metropolitana es que no tenemos mucha información acerca de su biología y su ecología. Entonces, esto ya nos dijo, este análisis puede servir, ¿sí? Y bueno, como no tenemos mucha información acerca de estas especies, este análisis es nos permite, o es muy bondadoso en el sentido de poder utilizar la literatura, la revisión bibliográfica, y claramente también se hacen consulta a expertos, porque finalmente para lo que nos sirve este análisis es poder identificar especies que pueden ser más o menos vulnerables, lo cual nos va a ayudar a definir especies para que sean prioritarias para hacer investigación, y claramente nos puede ayudar a establecer estrategias de manejo en el sentido de qué tanta información podemos conocer. Este análisis toma en cuenta, se llama Productivity and Susceptibility, productividad y susceptibilidad, porque toma en cuenta lo que es la productividad, es decir, biológicamente hablando, qué tanto una especie puede reponerse cuando viene una afectación externa. Y toma en cuenta también la susceptibilidad, es decir, las características ecológicas que presenta la especie, y que esas características, qué tanto la vuelve más fácilmente afectada por el estresor o menos fácilmente afectada por el estresor. Entonces, tomando en cuenta estas dos características, hablemos de manera general biología y ecología de las especies, pues nos indica cuál es la vulnerabilidad que tienen las especies, que tienen los peces, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que va a determinar? Bueno, con base en análisis de distancia euclidiana y utilizando principalmente esta fórmula. Básicamente, y simplificándolo mucho, lo que nos dice el análisis es que con valores de vulnerabilidad que toma en cuenta productividad y susceptibilidad, con valores cercanos a cero, pues nos habla de una baja vulnerabilidad al factor estresante,
en este caso, perdón, el factor estresante, ¿no? Y valores cercanos a 3 nos habla de una alta vulnerabilidad a este factor, ¿no? Entonces, quiero hacer una aclaración rápida, la hago un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Paola hasta ahorita o qué es lo que hemos estado trabajando? Bueno, trabajamos en 7 diferentes puntos que se encuentran dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, escogimos estos sitios porque las características generales que presentan nos hablan de un sitio que está menos perturbado o que tiene apariencia de estar menos perturbado a sitios que se encuentran mayormente perturbados, con una mayor perturbación o con una mayor afectación. Lo que hicimos en estos fue hacer colectas, al menos 2 colectas, dos colectas en cada uno de los sitios para obtener el grupo de especies que vamos a meter al análisis del APS. Y bueno, lo que hemos encontrado hasta ahorita son todas estas especies. Algo bien interesante que quiero resaltar en esta gráfica, primero, bueno, son las especies que tenemos registradas para estos 7 sitios. Algo que quiero resaltar es que el 50% de las especies que hemos colectado son especies exóticas. Entonces, ya desde aquí, nada más con esto nos habla de una gran problemática que tenemos en la región, ¿no? O al menos en los sitios en los sitios de colecta. No presento esta gráfica, pero quiero comentarles que estamos trabajando en un análisis en el cual parece ser que los sitios menos perturbados son los que tienen menos especies exóticas, ¿no? Los sitios más perturbados tienen estas especies exóticas, pero bueno, no me quiero mover tanto. Este es el resultado que llevamos hasta ahorita, uno de los principales resultados que llevamos hasta ahorita. Quiero hacer una aclaración primero. Los resultados de este análisis se tienen que tomar con cuidado. Lo que estamos nosotros viendo aquí de manera general es la productividad. Recuerden, los datos biológicos, pongan mucha atención que está de mayor a menor la productividad, es decir, acá son más productivos biológicamente hablando, acá son menos productivos biológicamente, y en el eje de las Y tenemos la susceptibilidad que sí va de menos a más, ¿ok? Acá tenemos los más susceptibles. Cada uno de estos círculos nos representa a una de las especies y algo muy importante es los colores. Estos colores no me quiero meter tanto en las características del análisis, si existe alguna duda, por favor, coméntenme, pero lo que nos está diciendo, estos que están en color verde, son aquellos para los que la información biológica y ecológica que utilizamos para el análisis son exactamente de la especie. Mientras que estos en amarillo, la información que utilizamos para el análisis no forzosamente es de la especie o no es de la población, sino es para la especie, pero de otra región. Una de las bondades que tiene este análisis del APS es que debido a que es para especies de las que se desconoce mucha información, pues, ¿cómo se llama? Podemos hacer uso de información de otros lugares, pero nos permite hacer esa ponderación, ¿no? Y bueno, lo que encontramos de manera general aquí es que tenemos algunas especies que tienen una vulnerabilidad baja. La mayoría de las especies van a ser especies exóticas, excepto Pecilia mexicana, que es una especie nativa, cuestión que es algo interesante, una especie con sus características biológicas que le permiten tener esta resistencia. Vamos a tener también varias especies que se encuentran en una vulnerabilidad media. Quiero hacer un énfasis interesante. Estas 2 especies son de la misma familia, sin embargo, una es una especie exótica, la otra es una especie nativa, y es muy interesante que una especie exótica haya caído dentro de esta vulnerabilidad media, muy posiblemente debido a lo susceptible que es para el ambiente. Y finalmente tenemos 2 especies que son de una alta vulnerabilidad, y con base en las características de este análisis, lo que nos va a decir es que necesitamos priorizar la investigación en estas especies, ¿no? Recuerden que esa es una de las finalidades. Realmente estos datos tenemos que tomarlos con mucha atención porque la información no es no para todas, es de la misma especie, y esto puede generar algunos cambios. El hecho de que sean del mismo género no forzosamente implica las mismas características, o el hecho de que sea la misma especie pero de una región geográfica diferente podría tener valores de productividad e incluso de susceptibilidad diferentes. Pero sí nos da una visión, sí nos da una inferencia, una sugerencia de a cuáles especies hay que ponerle más atención, ¿no? Y esto es porque, como platicábamos, las grandes afectaciones ya
me voy a ir muy rápido. Las grandes afectaciones que tenemos en el estado son principalmente la contaminación y, como pueden ver aquí, la contaminación por plásticos es una de las más grandes contaminaciones que tenemos en el estado, no solamente en el estado. Y bueno, estos microplásticos son muy importantes porque, como estamos viendo en esta imagen, los microplásticos se originan, valga la redundancia, bueno, semirredundancia de los plásticos, los cuales se fragmentan y bueno, estos fragmentos llamados microplásticos a grandes rasgos entran en los peces que finalmente pues nos llegan a nosotros porque nos los comemos. Pero en la zona metropolitana ya platicamos que no es tan importante la pesca comercial. Sin embargo, una de las grandes cuestiones que se ha observado actualmente es que los microplásticos, una de sus mayores problemáticas es que son muy afines a metales pesados como el cadmio. Los metales pesados sí son grandes, que generan grandes afectaciones a la salud del ser humano, a la salud de los peces, a la salud de los organismos y bueno, también son generadores de cáncer, ¿no? Entonces, realmente actualmente se ha incrementado mucho los estudios de microplásticos precisamente por estas características y bueno, en un trabajo que ya se presentó en un congreso y que estamos trabajando ya en el artículo. Sí. Perdone que le interrumpa, si pudiera cerrar en unos 2 minutitos porque el tiempo se nos está terminando. Sí, de hecho, sí, no se preocupe. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue contenidos estomacales de especies de tilapias principalmente, y lo que observamos es que en los 3 sitios encontramos microplásticos, principalmente, como están viendo aquí, las fibras, ¿no? Las fibras van a ser el principal componente y es el que mayor encontramos, el mayor tipo de partículas de microplásticos que se encontró en los estómagos. Este estudio de los microplásticos llevado por el doctor Hiram Herrera de aquí en el laboratorio y bueno, la mayoría de ellos son provenientes del. Entonces, ya para cerrar directamente, este tipo de análisis, quiero cerrar más bien mencionando que nos estamos interesando mucho en conocer realmente cuáles son las especies que tenemos aquí en el estado, pero entender cuál es su importancia ecológica, cuáles son los servicios ecosistémicos, pero no solamente quedarnos en esto, sino estamos queriendo también entender qué tan afectados están utilizando, por ejemplo, el análisis de los microplásticos. Actualmente también estamos trabajando con análisis de isótopos estables para poder entender esta relación que tienen las especies con su ecosistema. Y no quiero cerrar o no quiero terminar sin agradecer muchísimo, enormemente a mi equipo de trabajo, doctores, al doctor Hiram Herrera Barquín, a la doctora María Teresa Carrión, con los cuales, bueno, no podríamos sacar adelante. Y sin duda alguna, los estudiantes del laboratorio, aquí me faltan los más actuales, pero este es un laboratorio grande. Muchísimas gracias al doctor Víctor y muchísimas gracias por la invitación. Y muy bien, pues agradecemos al doctor Oñate por su presentación. Creo que es bastante investigación y extensa de diferentes temas. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación a participar en nuestro seminario. Por fin. Lamentablemente no hay tiempo para preguntas ni comentarios, pues en los próximos días le hago llegar su constancia de participación. Muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente año, porque la próxima semana no hay seminario. Ahí está interesado y muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias.